Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera, por toda la información. Usted sabe, recordará que mi grupo parlamentario fue muy crítico en el inicio con el proyecto de ley, que nos parecía que era una norma demasiado abierta y programática y que, sin embargo, al final y después de un proceso duro de negociación entre todas las ponentes, pues nosotros dimos nuestro voto positivo a la norma, nuestro voto afirmativo, confiando en la labor de desarrollo reglamentario que luego tenía que hacer la Junta de Andalucía y en las actuaciones que tenía que desempeñar, ¿no? Y de ahí el interés obvio en ver cómo se ha desarrollado, aun cuando no se haya cumplido el año, hay que empezar con los trámites. Los 3 planes que se prevén en la ley son fundamentales porque, claro, atacan a lo que son los principales problemas de las personas con discapacidad. En el caso de las mujeres, hemos visto que la discriminación múltiple se ceba con ellas, que todas las cifras que tienen que ver con exclusión social, con violencia machista, en el caso de las mujeres con discapacidad se disparan. Es siempre así, por tanto, muy necesario el plan previsto en el artículo 12. Creo que nos ha dicho que estaba que se ha aprobado y ahora hay que formularlo, es decir, se ha aprobado que se va a formular, ¿no? Exactamente. Vale, no sé si nos podría dar alguna en su siguiente intervención alguna información más, y haciendo referencia además a una cosa que decía la portavoz de Izquierda Unida, que tiene mucho interés. Muchas veces la discriminación por discapacidad la sufren no solo las mujeres con discapacidad, sino las mujeres que tienen en su entorno a alguien a quien cuidar que tiene discapacidad. Sobre todo en el entorno laboral se dan muchos problemas, y yo además le voy a poner ahora un ejemplo concreto que me ha venido al caso. No sé si sabe, y yo creo que es algo que con esta ley en la mano y en Andalucía no podríamos tolerar, que existe a día de hoy, se lo garantizo, existen convenios firmados en centros educativos públicos con contratas de servicios de comedor, en el cual, entre el pliego de condiciones, está establecido que no se atienda a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, entre los que se encuentran los niños y niñas con discapacidad. Con lo cual tenemos que estos niños y niñas no se pueden quedar en el comedor, a no ser que una persona contratada por la Junta de Andalucía, ¿no?, un empleo laboral, esté en el centro para dar de comer a ese niño o niña. Y cuando esa persona falta, llaman por teléfono a la madre o padre diciéndole que acuda. Con lo cual, cuando trabajan, tenemos a madres de niños o niñas con discapacidad dejando su empleo un día, pidiendo permiso, si pueden hacerlo, para ir al centro educativo a darle de comer al niño o niña. Llamativo me resulta, sobre todo, cuando eso sucede a cualquier edad, pero también en edades tempranas, en las que los niños o niñas no aprecian la discapacidad, no aprecian la diferencia, y sin embargo se la estamos mostrando. Eso pasa, y si quiere ahora le digo el centro educativo, porque eso sí que lo sé de primerísima mano, y algo que la Junta de Andalucía ha reconocido que está así establecido. Me parece sorprendente porque, a mi juicio, es contrario al artículo 14 de la Constitución, a la prohibición de discriminación, y no se puede permitir a día de hoy que un convenio en vigor contenga una cláusula de ese tipo. Y si luego quiere, le digo exactamente el centro, y tengo también el convenio y la empresa con la que eso está sucediendo, porque me parece algo imposible, no con esta ley, sino con ninguna otra, no haría falta. Pero aún así me parece que ahí hay que extremar las labores de supervisión que tiene su consejería, en cuanto que lleva todo el tema de discapacidad, y a pesar de que esto sea competencia, en este caso de educación, como podría ser de muchas otras. Se ha hablado también del artículo 27, del plan de empleo, fundamental. A mí me gustaría saber si vamos a avanzar en algo, que yo sé que también hay que modificar la normativa estatal, y estamos en ello, en mi partido a nivel estatal. Pero cuando tenemos el caso de plaza reservada a personas con discapacidad intelectual, muchas veces el problema está en el tipo de plazas, en el caso de empleo público, en el tipo de pruebas, que se ofrecen para ello. Una persona con discapacidad intelectual puede estar capacitada para desempeñar la labor propia del puesto que desempeña, pero no para realizar la tarea. No se puede explicar, a lo mejor no se puede estudiar la Constitución, y a lo mejor no es necesaria para ser ujier de determinado centro público. Eso es algo que a mí me gustaría saber si estamos suavizando en la medida que la regulación estatal lo permite, y si se está trabajando en ello, o si el plan de empleo previsto en el artículo 27 lo va a contener de alguna manera. Yo sé que ese tipo de pruebas serían competencia de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, pero repito, las labores de coordinación que competen a esta consejería me parece que son algo que hay que tener en cuenta. Y luego, por supuesto, en el artículo 70, el plan de acción integral, que es fundamental. También me gustaría saber en qué grado, puede que lo haya dicho, pero la verdad es que se me ha ido, en qué grado de ejecución se encuentra, de elaboración, el plan de acción integral para las personas con discapacidad previsto en el artículo 70, que creo que ha dicho algo, pero en ese momento... ¿Qué? Vale, ahora me lo dice, porque me siento haber perdido. Y luego,
me parece que es muy relevante, ¿no? Y ahora que estamos hablando de la ley de discapacidad, que hagamos referencia al decreto de asistencia personal. Es un tema que hemos tratado mucho en esta comisión, que nosotros hemos traído, que sobre todo ha traído el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y se elabora un decreto, si nos pudiera, bueno, que acaba de terminar la fase de consultas públicas y la elaboración del decreto. Me gustaría saber en qué fase se encuentra, porque para las personas que se encuentran en esa situación es fundamental para contar con autonomía, y a veces la autonomía es dignidad, ¿no? Me gustaría saber en qué fase se encuentra, no en la fase procedimental, sino cuáles son las novedades que nos puede explicar con respecto al contenido de la norma. Muchas gracias. Gracias. Pasamos el turno al Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tiene la palabra la señora Pérez Rodríguez.